Okay, I am going to do the kingdom teaching to you. Ok, hoy vamos a hablar sobre el reino otra vez. And I am very excited. Y estoy muy emocionado. And I just want to pray again here. Solo quiero orar otra vez aquí. God, I pray that you help me share this. Dios, te pido que me ayudes a compartir esto. Open our eyes and our ears. Abre nuestros ojos y oídos And help us to see this. y ayúdanos a ver esto. Come with revelation. Ven con revelación In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. First, I'm really excited for this kingdom teaching. Primero, estoy muy emocionado por esta enseñanza del reino. And we are working on it every day. Y estamos trabajando con esta enseñanza cada día. We have now done a logo. Ahora hicimos un logo I hope you like it. y espero que les guste. So this is the logo. Y este es el logo, Kingdom School. la Escuela del Reino. And we will play with the colors. So this screen behind me in the studio Y vamos a jugar con los colores porque la parte de atrás en el estudio will look like this. se va a ver así. I like the colors. Y me gustan los colores. So, don't you like colors? ¿No les gustan los colores? So what we are, this is lesson, last time we talked about from beginning to Y beginning, la vez pasada hablamos del inicio al nuevo inicio, where we start in Genesis 1. donde empezamos de Génesis 1 We looked at Adam and Eve and the fall. y vimos a Adán y Eva y la caída. Chapter 3, we look at Noah, chapter 5. Luego vemos a Noé en el capítulo 5. And after Noah, Y después de Noé we have the Tower of, after Noah, we have the Tower of Babel. después de Noé tenemos la Torre de Babel. And then we step into Abraham. Y luego vamos a Abraham. And he is the one we are going to look at now. Y de eso vamos a hablar ahora. And I write Abraham, our father, De Abraham, nuestro padre. because it is our father. Porque es nuestro padre. And it's so interesting to see, like, after Tower of Babel, Y es muy interesante ver que después de la Torre de Babel, where everyone was spread all over, donde todos estaban ahí, we actually have 390 years later, Abraham was born. después de eso, 390 años después, Abraham nació. And 100 years later, he got Isaac. Y 100 años después nació And that Isaac. is 490 Y years. son 490 años. That is 7 times 7. Eso es 7 veces 7. There is a lot of things going on. Y hay muchas cosas que están pasando. And even, I just actually tried this morning under the worship. Y estaba intentando durante la adoración, de hecho. If you look at Genesis chapter Si 5, ven a Génesis capítulo 5, we looked at it last time from Adam to Noah, vimos que la última vez de Adán a Noé, how there was a hidden message there. cómo había un mensaje escondido ahí. Then in Genesis 11, Luego en Génesis 11, we have from Sem to Abram. vemos de Sem a Abraham. And I thought, is there a hidden message here also? Y me pregunté, ¿habrá un mensaje escondido aquí también? And the names mean something like healing and new beginning and crossing over and wandering. Y los nombres significan sanidad, nuevo inicio, cruzando, Spreading out. esparciéndose. Like there's a lot of things hidden in the Hay Bible. muchas cosas escondidas en la Biblia. But we want to look at Abraham, Pero queremos ver a Abraham, my good friend. mi buen amigo. And I fell in love with him in jail. Y me enamoré de él en la cárcel. And one time I went back and after I read the whole Bible, I studied the people, the persons. Y después de leer toda la Biblia en la cárcel, luego empecé a estudiar a las personas. And Abraham was my favorite guy Y Abraham fue mi favorito cuando lo estudié. in the old, and I like Paul in the new. Me gusta en el antiguo, me gusta Abraham y en el nuevo es Pablo. But we start in how it will all end. I'm sorry. How it will all end, all Vamos a begin empezar again. cómo va a empezar otra vez. o It cómo va will a terminar. begin again with this. Y va a empezar otra vez con esto. Revelation 21. Apocalipsis 21. Look, God's dwelling place is now amongst the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. Y mira, la morada de Dios está ahora en medio del pueblo, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. This point to Abraham. Esto apunta a Abraham. The promise was
be his people. La promesa era que iba a ser su pueblo. God have always wanted a people. Dios siempre quiso un pueblo. He have longed to dwell with man Él anhelaba estar con el hombre as it was in the garden. como era en el jardín. So God wanted to have a people of his own Así que Dios quería tener un pueblo que era de él, where he could be their God. donde él pudiera ser su Dios. And he found a people. Y encontró su pueblo. And that people started with a person. Y ese pueblo empezó con una persona. And that person is Abraham. Y esa persona era Abraham. He is the father of all of us Él es el padre de todos nosotros who are in faith. en fe. So have this in mind that Tengan esto en mente, that God's longing was a dwelling place amongst his people. que el anhelo de Dios era la morada, que tuviera una morada en nosotros, su And pueblo. that is the message through the whole Bible. Y ese es el mensaje alrededor de toda la Biblia. One of my next messages chapter is the lesson is called out. One of The other lessons I Una have, de las otras lecciones que tengo, the name of that el nombre de otra lección is called out. es llamados afuera. That is what the church is. Eso es lo que es la iglesia. It's a group of people who separated. It's called out Es un grupo de gente que es separado, que son llamados to be gods. para ser de Dios. But what do before we look at Abraham, what do Galatians say? Pero Here? antes de ver a Abraham, vamos a ver qué dice de Gálatas. Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Así que también Abraham creyó en Dios y le fue acreditado como justicia. And we're going to come back to that. Y vamos a regresar a eso. Understand that those who have faith are children of Abraham. Entiendan pues que los que tienen fe son hijos de Abraham. So it's those who have faith Así que son aquellos que tienen fe, who's his children. que son sus hijos. And then we read here that so those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Y dice, así que los que confían en la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. So those who have faith, Así que aquellos que tienen fe they are the children of Abraham. son los hijos de Abraham. Before I said it before I went to jail, Y lo dije antes de que fuera a la cárcel, I was a believer. yo era un creyente Suddenly I see myself as a Gentile believer. y de repente ahora me veo como un creyente gentil. I was a guy without hope in this world. Era una persona que no tenía esperanza en este mundo, We did not have a God. no tenía un Dios, We were not God's chosen no people. éramos el pueblo escogido de Dios, But through the faith, pero a través de la fe, we who nosotros was far away have come near. que estábamos lejos, ahora hemos sido We have acercados a Él. become children of Abraham Nos hemos convertido en hijos de Abraham, with everything that followed that. con todo lo que siguió eso. And so this is not just a book of the Jews. Así que este libro no solo es un libro de los judíos. When Abraham was called, they did not use the word name Jew. Cuando Abraham fue llamado, no usaban la palabra judío. Jew came from the tribe of Judah, Judíos, la palabra judío vino de la tribu de Judá. who came many years Vino after muchos años después de eso, Abraham. después de Abraham. So it is, and it's not just the Jews by blood, but it's not his descendants by blood, but it's his descendants through faith. Y no solo sus descendientes de sangre, sino también sus descendientes en fe. And if we read on here, Y si seguimos leyendo por aquí, that Christ redeemed us from the curse of the law to become a curse, as it is written, curse is everyone who hang on a pole. y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un poste. And then he redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Jesus Christ. Y nos redimió para que la bendición dada a Abraham llegara a los gentiles por medio de Cristo Jesús. And it's really important to start here. Y es muy importante empezar aquí. So when we are going back to look at Abraham, Así que cuando volteamos a ver a Abraham, the blessing, the covenant, the promise, la bendición, el pacto, la promesa, through faith, a través de la fe, it is your blessing. es su bendición ahora, It's your es promise. su promesa It's your future. y es su futuro It is all of us. y es el de todos nosotros. And that's why, Y eso es el porqué, and we need to understand that. y eso es porque tenemos que entender And I esto. would just say in many years, Y yo diría que por muchos años, I'm like, oh, this is a book for the Jews and Está- their history. bueno, este es un libro de los judíos y es historia.
No, it's our story. No, es nuestra historia. So ready, let's go to Abraham. Así que vamos a Abraham. And we start in end of chapter 11. Y vamos a empezar desde al final del capítulo 11. We read Sarah, she was childless because she was not able to Y conceive. vemos que Sarai no tenía hijos porque no podía concebir. And then chapter 12, Y luego el capítulo 12 it starts with the call of Abram. empieza con el llamado de Abraham. The Lord said to Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. El Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu pueblo y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. And then he gave him this promise. Y luego le dio esta promesa. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you'll be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curse you, I will curse. And all the people on the earth will be blessed through you. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás de una bendición. Bendeciré a todos los que te bendigan y a los que te maldigan los maldeciré. Y todos los pueblos de la tierra serán bendecidos So por that ti. was the word he went out on. Y esa es la palabra con la que él fue. So Abram, he went and the Lord as the Lord had told him, and Lord went with him. Abram was 75 years old when he set out for Haran in the land of Canaan. Y se fue pues Abraham como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán hasta la tierra de Canaán. So we have one person Y tenemos a una persona who will become a great nation. que se va a convertir en una gran nación. But but at that time, again, he did not have any children. Pero en ese momento no tenía hijos. Then chapter 12, Luego el capítulo 12, Abram, he went to Egypt with Sarah. luego Abraham se va a Egipto con Sara. Chapter 13, Abram and Lot was separated. Y luego en el 13, Abraham y Lot se separan. And I would say, read it all yourself later. Y diría, todo eso léanlo después. And then we jump in chapter 13, where God, he speak about the blessings again. Y luego vamos al capítulo 13, donde Dios empieza a hablar de las bendiciones otra vez. So the Lord said to Abram after Lot had parted from him, Así que el Señor le dijo a Abraham, después de que Lot se separara de él, look around from where you are to the north, to the south, to the east and the west. mira alrededor de donde estás, al norte y al sur, al este y al oeste. All the land you see I will give to you and your offspring or your seed forever. Toda la tierra que ves te la daré a ti, a tu descendencia o a la simiente o a la semilla para siempre. I will make your offspring or seed like the dust of the earth. Haré que tu descendencia, el simiente, sea como el polvo de la tierra, And if the dust could be counted, your offspring will be counted. de tal modo que si alguien pudiera contar el polvo, entonces tu descendencia podría ser contada. He's talking about you and me here. Y está hablando de ustedes, de nosotros y de mí. We are one of those seeds, and one of those grain, Somos- dust. Ese pedazo de polvo, ese granito, Is about us. y se trata de nosotros. And it's a promise Y es una promesa to be his people, para ser su pueblo, to be a great nation, para ser una gran nación and to give a land y para tener una tierra forever. para siempre. I want to move on here and just share something. Why does the world hate the Jews so Y yo much? quiero hablar de otra cosa y vamos a hablar de por qué el mundo odia tanto a los judíos. Why? ¿Por qué? It go back to, as I said last time, Genesis Y 3. todo revuelve de vuelta a lo que dice en Génesis 3:15. At the fall, curse happened. En la caída una maldición vino. I will put enmity between you and the woman, between your seed or offspring and hers. Y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu descendencia, su simiente y la suya. But he will cross your head and you strike his heel. Y él te aplastará la cabeza y tú le herirás el calcañar, el talón. So the answer to why the world looked like this is found again back in Genesis. Y el por qué el mundo se ve así, la respuesta está en Génesis 3. If you look at the church today Si vemos a la iglesia hoy and the media, y a la media o a the la lies, the televisión, manipulation, what is happening? las mentiras y la manipulación que ellos hacen, We see so much similarity between what they experience and what us who have the Holy Spirit experience. vemos mucha similitud de lo que ellos experimentan y nosotros que tenemos el Espíritu Santo también experimentamos. So there's so much similarity. Why? Because of this.
Y hay mucha similitud a causa de esto que está aquí. Like we are chosen, Porque nosotros somos escogidos, we are called, somos llamados, we have the seed in us. tenemos la semilla en And nosotros. therefore Satan hates us. Y por eso Satanás And nos that is odia. the same he do with Israel. Y es lo mismo que hace con Israel. Chapter 14, Capítulo 14, Abraham rescue Lot. Abraham habla con el Señor, se rescata a Lot, perdón. Chapter 15, Capítulo 15, we go in and see the covenant. vemos el pacto que hizo con Abraham. And here we read here. Y leemos aquí. So God, he took Abraham out and said, look up. So he repeated self again, just different words. Y le sacó afuera y le dijo, mira el cielo. Look up, look to the sky and count the sky. Indeed, if you can count them, he said, so many shall your offspring be. Mira el cielo y cuenta las estrellas, si es que sabes contarlas. Luego le dijo, así será tu descendencia. Abraham believed the Lord and he credited to him as righteousness. Abraham creyó al Señor y él se lo acreditó como justicia. This is first time Esa es la primera vez. we read that faith and righteousness is connected. Vemos que la fe y la justicia están conectados. It starts truly with Abraham. Y empieza con Abraham. And he believed what God said. Y él creyó lo que el Señor le dijo. And at that time he did not have any children. Y en ese momento no tenía hijos, But he believed God. pero le creyó a Dios. And there's so many things to say about that. But Y hay muchas cosas que podemos decir respecto a eso. then they took the heifer, the goat, and the ram, and they cut it in pieces, and the covenant happened. Y luego trajo a la cabra, la ternera, un carnero y todo, y eso el pacto se hizo. So when we jump to Romans, Y luego cuando saltamos a Romanos, where Paul said this, cuando Pablo dijo esto, I'm not ashamed of the gospel because it's the power of God to bring salvation to everyone who believes, first to the Jews, then to the Gentiles. porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios que trae salvación a todo el que cree, primero al judío y luego al gentil. For in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, una justicia que es por la fe. From first to last, as is written, the righteous will live by faith. Desde el primero hasta el último, tal como está escrito, el justo vivirá por fe. So when Paul says that, Y cuando Pablo dice esto, the gospel I'm preaching el evangelio que estoy predicando is a gospel of from faith to faith. es un evangelio de fe a fe, And the righteous shall live by faith. que el justo vivirá por fe. We go back to Abraham, Y todo eso vuelve a Abraham. the father of our faith. Apunta a Abraham, que es el padre de It's nuestra the fe. same gospel. Es el mismo It's evangelio. not like a New Testament gospel and an Old Testament No es gospel. como un evangelio del Nuevo Testamento y un evangelio del Antiguo Testamento. It is one gospel. Solo es un evangelio. And we call it the gospel of the kingdom. Y nosotros lo llamamos el evangelio del reino. But the thing is, there was no talk about a kingdom with Abraham. Pero la cosa es que en ese entonces con Abraham no hablaban del reino. There it started with a person Empezó ahí con una persona who became a family, que se hizo una familia, who became a nation. que se convirtió en una nación. And it was first through David it became a kingdom. Y fue primero a través de David que se convirtió en un reino. But all of it is the gospel. Pero It's a todo message. esto es el evangelio, es un mensaje. Why is all of this important? ¿Por qué todo esto es importante? We are in a war Estamos en una guerra and we have an enemy. y tenemos un enemigo. And we know that when Jesus encountered Satan, Y sabemos que cuando Jesús encounters, right? Se Satan encuentra a Satanás in the wilderness, en el desierto he said, it is written. y dijo, él decía, está escrito. This is how we survive. Así es como sobrevivimos. It's not enough to just know a few scriptures here and there. No es suficiente solo conocer unas cuantas escrituras. We often have a few scriptures and we can quote them and we can hammer with them. Muchas veces podemos tener unas cuantas escrituras y podemos decirlas y hablarlas. This is more than knowing a few scripture. Pero esto es más que solo conocer unas cuantas escrituras. This is having foundation. Es tener el fundamento. This is knowing exactly how things are connected. Y es entender cómo todas las cosas están conectadas. And this makes you strong. Y esto te hace fuerte. And I've really seen that we have a church today Y realmente veo que tenemos una iglesia hoy en día
who know how to heal the sick, cast out demons, all of those things. Y vemos que pueden sanar a los enfermos, expulsar fuera demonios y hacer todas esas cosas. And they can quote scripture, Y pueden decir escrituras, but they don't have the foundation. pero no tienen el fundamento. And so this is very important. Y esto es muy importante. After this, Después de esto, in Genesis en 15, Génesis 15, God, he spoke something over Abraham. Dios le dijo algo a Abraham. And for me in jail, this became one of my favorite verses. Y para mí en la cárcel fue uno de mis versículos favoritos. He said this to Abraham. Y le dijo esto a Abraham. The Lord said to him, El Señor le dijo, and that was before he had one child. I'm sorry. That was before he had one child. Eso fue antes de que tuviera un hijo. Know for certain that for 400 years your descendants will be stranger in a country that is not their own, and they will be enslaved and mistreated there. Ten por seguro que durante 400 años tus descendientes serán extranjeros en un país que no es suyo y que ahí serán esclavizados y maltratados. But I will punish the nation they were slaves at, and afterward they will come out with great possessions. Pero yo castigaré a la nación a la que sirvan como esclavos y después saldrán con grandes posesiones. What a prophecy! ¿Qué profecía? Like that is a prophecy. Y eso es una profecía. He had no children. No tenía ningún hijo. He prophesied Le profetizó Isaac, a Isaac, Jacob, Jacob, Joseph, José, Moses, Moisés, Pharaoh, al faraón, Red Sea, el Mar Rojo. all of it. Todo eso se lo profetizó. 400 years of history right there. 400 años de historia escrito ahí. He prophesied Profetizó to a man who had no children. a un hombre que no tenía hijos. When we then read about Joseph, Y luego cuando leemos de José, how Potiphar's wife como la esposa de Potifar wanted to seduce him, quería seducirlo and he was thrown into jail and all the y story. lo llevaron a la cárcel y toda esa historia. When we read about that, Cuando leemos acerca de it can eso, seem so unfair. se puede ver tan injusto. Joseph did not deserve this. José no se lo merecía. And we think, yeah, but we know the story. Y podemos pensar, pero bueno, conocemos la It needed historia, to happen. pero necesitaba For pasar Joseph to fulfill his call. para que José pueda cumplir su llamado. But not only that, Pero no solo eso, it needed to happen necesitaba pasar for this prophecy Para que 400 esta- years to come to pass. para que esta profecía que fueron de 400 años sucediera. If you just take Joseph alone, Si solo tomamos a José, what if ¿qué tal the brothers did not throw him si in the los pit? hermanos no lo tiraban ahí? What pozo? if the tradesman did not buy him as ¿Qué a tal si slave? no lo compraban como un esclavo? What if Potiphar's wife did not try to seduce ¿Qué him? tal si la esposa de Potifar no lo seducía? What if the beggar and the servant did not have a ¿Qué dream? tal si los sirvientes no venían y tenían un sueño? What if Pharaoh did not have a ¿Qué dream? tal si el faraón no tuviera un sueño? What if? ¿Y What if? qué tal? And we can say the same with Isaac and Jacob and Y Moses. podríamos decir lo mismo con Isaac, Jacob, What Moisés. if Moses' mom did not put him out in the water in the river? ¿Qué tal si No. What if Moses' mother did not put Moses out? ¿por qué tal si no? Si la mamá de Moisés Que una a la vez. Moses' mom took Que la mamá de Moisés no. I understand. ¿Qué tal si la mamá de Moisés no lo ponía en el río? What if the daughter of Pharaoh did not see him ¿Y and qué took tal him si in? la hija del faraón no lo veía? What if? ¿Qué pasaría si? Talk about somebody who's in control Hablando de alguien que tiene el control. and know what he's doing. Estamos hablando de alguien que tiene el control y sabe lo que hace. And what became strong for me, Y algo que fue muy fuerte para mí. this is his story. Esto es historia. It is his story. Es su historia. God is the author of life. Dios es el autor de la vida. He's writing his book. Él está escribiendo su libro. Listen here. Escuchen. Did he stop writing just because we got this? ¿Él dejó de escribirlo porque ya tenemos la Biblia? No, No, because this is not finished yet. porque eso no ha terminado. When we read about Revelation Cuando leemos Apocalipsis and everything that will y happen, todo lo que va a suceder, of even bad thing with Antichrist, the false prophets, and this, incluso con las cosas del anticristo, los falsos we can profetas, say, but what if y
Antichrist, grandmother don't get a child. Y podemos decir, ¿qué tal si el anticristo esto y esto? Antichrist will not be born. ¿Qué tal si el anticristo no nace? God is writing his story Dios está escribiendo su historia with you. con ustedes. Try to think of that. Traten de pensar en eso. We are part of a story God is writing. Somos parte de una historia que Dios está escribiendo. We read in the end of Revelation that the books will be open. Y leemos al final de Apocalipsis que los libros van a ser abiertos. It's not only the book of life, there is several books. Y no es el libro solo, no es solo el libro de la vida, sino muchos otros libros. God is writing our story. Dios está escribiendo God nuestra is writing historia your story. y está escribiendo tu historia. God is sovereign. Dios, I'm sorry. He's sovereign. Él es soberano. He's in control. Él está en control. For me, Para mí, when I was in jail, cuando yo estaba en la cárcel, to know that I was not in the hand of the enemy, but I was in God's hand, it Y al gave so much hope. al entender que no estaba en la mano del enemigo, sino en la mano de Dios, eso me dio mucha esperanza. And even I experienced what I experienced, I know that God is still in control. E incluso sabiendo lo que experimenté y lo que estaba experimentando, sabía que Dios estaba en So control. for me, this became very, very strong. Y para mí esto se convirtió en algo muy, muy fuerte. After this, we read here. Y después de eso leemos esto aquí. On that day, the Lord said, I'll make a covenant with Abraham and said to your descendants, I give this land. Y aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, a tu descendencia le doy esta tierra. So God made the covenant, Así que Dios hizo el pacto, but not only with Abraham, pero no solo con Abraham, but to his descendants, to con us. su descendencia, con nosotros. And then chapter 16, Y luego el capítulo we 16, read about Haggai and Sarah. leemos de Agar y Sara. And then we're going to go back at that another Y time. vamos a ir en eso en otra ocasión. And then chapter 17, Y luego el capítulo 17, the covenant of circumcision. el pacto de circuncisión. Now we read like, now it's been done. No, ahora se está haciendo. And I wrote a timeline here. Y escribí una línea del tiempo aquí. So God made a covenant with Abraham before Isaac was born. Así que Dios hace un pacto con Abraham antes de que nazca Isaac. He said it. Y lo dijo. Chapter 16, we read about the story of Haggai, the mistress, and so on, and Ishmael was born. En el capítulo 16 vemos que narra la historia de Agar, la criada de Sara, y el nacimiento de Ismael. So that was 10 years after God spoke first time, Ishmael was born. Fue 10 años después de que Dios habló, Ismael nació. And chapter 17, Y el capítulo 17, he changed the name from Abraham to Abraham. y le cambia el nombre de Abraham a Abraham. And then later they got Isaac. Y luego tienen a Isaac. And so Ishmael was 14 years. So it was 24 years all in all. Así que fueron 14 años después de Ismael y fueron 24 años en total. What a faith. ¡Qué fe! He believed God's promise. Creyeron la promesa de Dios And God was faithful. y Dios fue fiel 24 years later. 24 años después. It's good to know. Y es bueno saber. Even if it don't happen first day or second day, Incluso si no pasa el primer día o el segundo día, just keep on to the promise. solo aférrate a la promesa. But we are going to read the covenant here. Pero vamos a leer el pacto aquí. So it was when Abraham was 99 years old. Y fue cuando Abraham tenía 99 años. The Lord appeared to him and said, I'm God Almighty, walk before me, faithful and be blameless. Se apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, camina ante mí fielmente y sé irreprensible. Then I will make a covenant between me and you and will greatly increase your numbers. Entonces haré mi pacto entre tú y yo y aumentaré en gran manera tu número. Abraham, he fall face down, Y Abraham- and God said to him, Y Abraham cayó boca abajo y Dios le dijo, as for me, this is my covenant with you. You will be a father of many nations. en cuanto a mí, este es mi pacto contigo, serás padre de muchas naciones. No longer will you be called Abraham, your name will be Abraham, and I will make you a father of many nations. Ya no te llamarás Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he hecho padre de muchas naciones. I will make you very fruitful. I will make nations of you, and kings will come from you. Te haré muy fecundo, haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. That's the first time we get that word kings there. Y tenemos la primera vez que se I will establish my covenant
as an everlasting covenant Estableceré mi pacto como un pacto eterno between me, you, and your descendants after you for the generation to come. entre tú y yo y tu descendencia después de ti por todas las generaciones venideras. So it's an everlasting covenant. Así que es un pacto eterno It's between him, entre él, his descendants after him su descendencia después de él, for generation to come. para generaciones venideras, And he said, to be your God para ser tu Dios and the God of the descendants after you. y el Dios de tu descendencia después de ti. So it's really God, he wanted a people, Y Dios quería un pueblo and it starts here. y empieza aquí. And then he said later, I will give you everlasting possession to you and your descendants after you, and I will be their God. Y dice, para ser tu Dios y... espera. Un pacto eterno entre tú y tu descendencia después de ti por todas las generaciones venideras para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia. Está aquí. Te daré como posesión eterna a ti y a tus descendientes después de ti y yo seré tu Dios, su Dios. These phrases, these words, Y estas frases, estas palabras, I will be your God. yo seré su Dios You will be my people. y ustedes serán mi pueblo. What we see on the new heaven and new earth, Lo que veremos en los nuevos cielos y nueva tierra. going back to Abraham Todo eso se conecta con Abraham and the promise there. y la promesa que le hizo ahí. So what do we notice here? ¿Y qué notamos aquí? So he's a father of many nations. Es el padre de muchas naciones. It's a covenant, there's everlasting covenant between God and him. Este pacto es un pacto eterno entre Dios y él, But also his descendants after him. pero también para la descendencia que viene And después de it's, él. I will be their God and they will be my people. Y la promesa era yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. But Pero you need to keep his covenant. tienes que guardar su pacto. And this is not like the covenant of Noah. Y este no es como el pacto con Noé, There was an unconditional covenant. que era un pacto incondicional. This is a conditional Este covenant. es un pacto condicional. That means the covenant of Noah, Y eso significa que el pacto con Noé you cannot break it. no puedes romperlo. What God said, I'm never going to destroy the world again with a flood. Cuando Dios dijo que no voy a destruir el mundo con agua, con un And diluvio, he put the rainbow. y él puso el arco iris, It was not conditional on anything from our side. no era condicional, no tenía algo que ver con nosotros. It's a promise for everyone. Era una promesa para todos. But this promise Pero esta promesa is conditional. es condicional. What is that condition? ¿Y cuál es esa condición? So this is the condition. Y esa es la condición. Then God said to Abram, Entonces Dios le dijo a Abraham, as for you, you must keep my covenant. en cuanto a ti, debes guardar mi pacto. You and your descendants after you for generations to come. Tú y tu descendencia después de ti por las generaciones venideras. This is my covenant with you and the descendants after you. Este es mi pacto contigo y con tu descendencia And the después de ti. covenant you are to keep. Y el pacto que tú has de guardar. Every male amongst you shall be circumcised. Todo varón entre ustedes debe de ser You circuncidado. are to undergo circumcision, and it will be a sign of the covenant between you and me. Se circuncidarán y será la señal del pacto entre nosotros. For the generation to come, every male amongst you in the ninth day must be circumcised, including those born in your household and bought for money from a foreigner, those who are your offspring. Para las generaciones venideras, todo varón entre ustedes que tenga 8 días de edad debe de ser circuncidado, incluidos los nacidos en tu casa And o then- comprados con dinero a un extranjero, Then los he que no son de said tu here descendencia. in Genesis 17:14, any uncircumcised male who have not been circumcised in the flesh will be cut off his people because he had broke my covenant. Y en el 14 dice, todo varón incircunciso que no haya sido circuncidado en la carne será cortado de su pueblo y ha roto mi pacto. This is a sign Esa es una señal God's look at. una señal que Dios He see that está sign. viendo, que se puede ver. We often think that signs, it's just a sign. Y muchas veces podemos pensar que la señal es, bueno, solo es una señal. God, he took it very Pero serious. Dios se lo tomaba muy en serio. And that is here the only thing you can actually do to break that covenant. Y aquí es lo único que podías hacer para romper ese pacto.
circumcision. la circuncisión. And even 400 years later, Incluso 400 años después, we read in Exodus about Moses, vemos en Éxodo acerca de Moisés, how he was out in the wilderness for many years after he left Egypt. cómo él estuvo lejos de Egipto And then he came y back luego él regresa to Egypt. a Egipto. Why? ¿Por qué? Because God had said he should return and perform miracles and wonders from Pharaoh. Porque el Señor le dijo que cuando vuelva tiene que hacer maravillas que él ya le había llamado a hacer enfrente al But faraón. on the way back, Pero en su camino de regreso, God tried to kill Moses. Dios intentó matar a Moisés. What? ¿Qué? Look here. Vean aquí. At a lodging place on the way, the Lord met Moses and was about to kill him. Y en un alojamiento del camino, el Señor se encontró con Moisés y estaba a punto de matarlo. So Zipporah, Moses' wife, took a flint knife, cut off the son's foreskin, touched Moses' feet with it. Surely you are my bridesmaid of blood to me, he said. Pero Séfora tomó un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio de su hijo y tocó los pies de Moisés. Ciertamente eres para mí un novio de sangre, le dijo. So the Lord let him alone. Entonces el Señor lo dejó en paz. Try to imagine this. Traten de imaginarse esto. 400 years later, 400 años después, here we have Moses, aquí tenemos a Moisés, who should deliver Israel, que debe de librar a Israel, ready to go in. listo para ir. And then God, he attacked him and tried to kill Y him. luego Dios lo atacó y trató de matarlo. Why? ¿Por qué? Because he had broken the covenant. Porque había roto el pacto. He stepped back there Estaba ahí and he hadn't circumcised his y son. no había circuncidado a su hijo. I need a knife. Necesito un cuchillo. Anyone here need a knife? ¿Alguien tiene un cuchillo? No. No. Come on, try to imagine No, that. solo traten de Try imaginarse. to imagine that world. Imagínense eso. But this is the world we are living in. Pero este es el mundo en el que vivimos. It's just foreign for us. We don't understand it. I'm sorry. We don't No lo understand it entendemos. because we don't understand covenant Porque no and blood entendemos el and pacto what con is that. sangre. But later, Pero después, after the walk around, everyone who left Egypt después todos los que se fueron de Egipto was circumcised. fueron circuncidados. But around in the desert for 40 years, Pero en el desierto esos 40 años, the generation la died generación murió because they were disobedient. por desobediencia. And then Joshua took the people over the Red Sea, over to Jordan. No, what was it? Jordan. Yeah. Perdón. Y Josué pasó a través del río Jordán To take the promised para land. tomar la tierra prometida. And the first was Jericho. Y eso fue, I'm sorry, The first was Jericho. fue primero con Jericó. And there we read this, Y luego leemos esto. that as they came to Jericho, Mientras todos los que habían salido... Ah, bueno, ¿dónde? Where? On no, the- just translate. Ok, cuando salían de Jericó, Before they was going to take Jericho, antes de que fueran a tomar Jericó, we read here, leemos aquí, the Israelites had moved around in the wilderness for 40 years until the men of military age who had left Egypt have died since they have not obeyed the Lord. los israelitas se habían desplazado por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los hombres que habían estado en edad militar cuando salieron de Egipto. For the Pues no- Lord has sworn to them that they will not see the land and receive the promise the ancestors have given. Yeah. Pues no habían obedecido al Señor porque el Señor les había jurado que no verían la tierra que le había So prometido. he raised up the sons in their place, and this was the one Joshua circumcised. Así que levantó a sus hijos en su lugar y estos fueron los que Josué circuncidó. Why? Because he said all the people who came out of, I forget, all the people who came out have been circumcised, but the people born in the wilderness during the journey of Egypt have not. ¿Y por qué lo hizo? Porque todos los que habían salido habían circuncidado, pero todos los que nacieron en el desierto durante el viaje no habían sido. So they actually did the circumcision there Y ahí está la circuncisión, because they could not enter and take possession porque no podían entrar y tomar posesión de la tierra prometida before everyone was circumcised. antes de que todos fueran circuncidados. So in the traveling around, somehow they were disobedient in so many ways, but in traveling around, they did not circumcise their children. Y estando afuera en el desierto fueron desobedientes de muchas formas y no circuncidaron a sus hijos. And now they're ready, let's go, Y ahora están listos, vamos, because they stopped. pero
fue como José Tabaren. You cannot enter in No pueden entrar before everyone is circumcised. antes de que todos sean circuncidados. So they did the circumcision. Así que lo hicieron. It's interesting. Y es interesante. It's going to be more clear later. Y va a ser más claro después.